Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Gerardo Cortés González. Mi número de cuenta es el 093-061-344. Soy alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Estoy en el sistema SUAYED, en la carrera de Psicología a Distancia. El trabajo que voy a presentar hoy es el diseño de investigaciones N igual a 1, perteneciente al módulo metodológico de lección 2, Psicología de la Salud, la investigación con individuos en el campo de la salud. Mi grupo es EA93, el nombre de mi profesor es Carla María González Mancera, y la fecha del día de hoy es 19 de enero de 2024. El método científico es único, pero los métodos y diseños de investigación que se utilizan son muy variados, dependiendo de la disciplina, del objetivo y de las características individuales del proyecto de investigación. En este video se expondrán las características y los elementos que conforman al diseño de investigación N igual a 1, el cual, como su nombre lo indica, trabaja con un único individuo, el cual puede ser un sujeto, un grupo de personas, pero que se tratan como una unidad en sí mismas o un único fenómeno. Empezaremos hablando de la definición de diseño N igual a 1 o series de tiempos. A este tipo de estudios también se les llama diseño de caso único. También tienen otros nombres, o se les llama de otra forma. Por ejemplo, se les conoce como diseño de series temporales, diseños intensivos, diseño de replicación intrasujeto, diseño operante, diseño de control propio, diseño de un solo sujeto y diseño conductual. Ahora, esta clase de estudios tienen un enfoque ideográfico, es decir, se centran en un solo caso. Las respuestas de cada individuo son cuidadosamente examinadas a través de un periodo de tiempo relativamente prolongado. El sujeto de estudio se va analizando parte de un punto inicial donde no hay un tratamiento, donde no hay una intervención, y se va observando y midiendo su conducta en una fase de tratamiento o de intervención. Puede ser que después venga otra fase donde se retire la intervención, y así sucesivamente se va midiendo sus progresos o sus características en diferentes puntos a lo largo del tiempo. Es una misma unidad de observación. El sujeto, como comentamos, se va midiendo en diferentes momentos a través del tiempo. Esto es, el mismo sujeto es el participante control y el participante experimental. ¿A qué nos referimos con control? Con control nos referimos a que se mide la conducta o las características del individuo en un momento dado, generalmente antes de que haya una intervención. Después se aplica una fase de intervención y también aquí se miden sus características. Y se compara cómo estuvo antes de la intervención y cómo está en el momento de la intervención. Después puede haber otra fase en la que se retira la intervención y se vuelve a medir al sujeto en otro momento específico en el cual se mide, se analiza, se observa cuáles son sus cambios, si son iguales a como inició antes de la aplicación, si hubo una variación o se mantuvieron igual al momento en que se estaba dando la intervención o la aplicación de los estímulos del tratamiento. También otra de las características de estos diseños N igual a 1 es que manejan diversas medidas de la misma variable. La variable en este caso es la conducta, entonces se va midiendo en el tiempo. Y bueno, como comentábamos, son condiciones del mismo sujeto en diferentes momentos. El sujeto se mide en su estado inicial, en estado natural, antes de intervención, se mide en la intervención, se mide después de la intervención, puede haber otra fase de intervención y así sucesivamente. Se mide a través del tiempo. Ahora, los aspectos básicos de los diseños N igual a 1 son, primero, aplicación secuencial y reiterada de la variable independiente. Con eso nos referimos al tratamiento o intervención. Como mencionábamos, estos procesos son por fases. Una fase de una intervención, que es la inicial o conducta base, después se aplica un tratamiento, y este tratamiento se puede aplicar a lo largo de ciertos momentos, y después en algún tipo de estudio se puede retirar otra vez la intervención o el tratamiento, se mide, y así sucesivamente, dependiendo de las necesidades del estudio. Otro aspecto básico es el uso de medidas frecuentes y repetidas del resultado. En todos los momentos se va midiendo al sujeto cómo va avanzando a través del tiempo y del proceso. Entonces es constante las medidas y se van midiendo y observando los resultados. Y bueno, como característica esencial, la conducta es la variable que estamos midiendo en caso de psicología de la salud, ¿no? La respuesta o el resultado que tiene el individuo al tratamiento. Ahora, tipos de diseño N igual a 1. Son varios, vamos a empezar con el primero, diseños de inversión, eliminación o retirada de la fase de tratamiento, que designamos con la letra B. Este tipo de diseños tienen una estructura de A, B, A, donde A es la fase inicial que comentábamos, la fase base donde se recogen los datos antes de que se aplique cualquier tratamiento. Lo llamaremos que en su estado natural del individuo. En esta fase se describe lo que le llaman la línea base de conducta del sujeto, cómo actúa el sujeto sin que haya una intervención de por medio, ¿no? En sus características comunes de su vida cotidiana. Después tiene una fase de intervención que designamos con la letra B. En esta fase de intervención se aplican los instrumentos que pretenden modificar, en este caso vamos a decir, la conducta de la persona, los programas de intervención, se aplica todo lo que se tenga planeado para llegar al objetivo que es modificar la conducta, ¿no? Y después la fase de no intervención para comprobar la intervención. En este caso se retiran los instrumentos, se retiran todos los programas, los reforzamientos que pueda haber y se deja otra vez al sujeto en su estado natural y se mide cómo se comporta. ¿Para qué? Para ver si hubo algún progreso o regresa a la fase inicial, a la línea base de la conducta. Vamos a poner un ejemplo.
a una persona se le aplica una intervención para que cambie de conducta en cuestión de ordenar sus cosas, ¿no? Entonces, en la primera fase, la fase A, se observa cómo es la conducta de la persona, si es desordenada, si deja su ropa sin arreglar, no la separa la limpia de la sucia, no la acomoda en los cajones, no la pone en el cesto. Esa es la primera observación. Se mide si lo hace siempre, si lo hace en algunos momentos, tal vez solo lo hace el fin de semana, o tal vez solo recoge el fin de semana, o puede ser cualquier característica. Después se aplica una intervención, es decir, se hace un programa de reforzamientos donde se le dice a la persona, mira, si tú arreglas tu ropa en tus cajones, pones la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, vas a recibir esta recompensa, ¿no? Te vamos a dar puntos por cada día que lo hagas y si juntas ciertos puntos, vas a obtener una recompensa material, tal vez vas a obtener un paseo. Junto con esto, se le aplican reforzamientos sociales. Cada que la persona cumpla, se le felicita, se le reconoce que lo está haciendo muy bien, se le alienta a que siga haciéndolo. Esa es la fase B. Se mide también si cambia el comportamiento de la persona, si se esfuerza por arreglar su ropa, si se esfuerza por ponerla todo en orden. Después, eso se aplica por un periodo de tiempo y se va midiendo cómo es la conducta, ¿no? ¿Qué días cumplió, qué días no cumplió, qué momentos no cumplió? Después viene la fase A, otra vez, la que aquí le llamamos de retirada, ¿no? Fase de no intervención para comprobar la intervención. Es decir, en este caso, si obtuvo el premio, pues ya se le da, si obtuvo el reconocimiento se le da. Después, en la siguiente etapa, ya se olvida, o sea, se aparenta que se olvida, se deja a la persona de medirle de reconocerle sus esfuerzos, ya no se le dice que obtuvo puntos por tener sus cosas arregladas, ¿no? Simple y sencillamente se deja que la persona actúe de manera habitual sin que haya un reforzamiento por parte de un tercero, ¿no? En este caso del investigador. Y también aquí se mide, se mide si se mantuvo la conducta como era en la fase de intervención o si hubo algún descenso, ¿no? Que diga, bueno, sí, ya lo sigue arreglando, pero lo arregla en menor medida. O de plano, se acabó el reforzamiento y regresó a la fase inicial, a la fase de la base de la conducta. Ya no arregla otra vez nada, ya lo arregla de vez en cuando, solo un día a la semana, cuando tiene tiempo. Entonces se va midiendo. Ahora, una condición que piden para que este tipo de diseños igual a uno sea funcional es que la variable dependiente tiene que estar estable antes de introducir el tratamiento. Es decir, que la conducta de la persona sea hasta cierto punto homogénea en el aspecto que queremos estudiar, ¿no? Que no sea variable, que hoy lo haga, mañana medio lo haga y de pronto ya ni siquiera lo haga, ¿no? Porque por X situaciones. Entonces, se pide que la variable dependiente, que es la conducta, esté estable antes de introducir el tratamiento para poder tener una comparación con lo que se puede dar en la fase de la intervención. Algunas de las variables de este tipo de diseño son ABAB, BABA, y bueno, más adelante veremos de qué trata una de estas variables. Ahora, los tipos de diseño en igual a 1. Vamos a empezar con los diseños de línea base múltiple. Esta es la eliminación o retirada de la fase de tratamiento B. Se construyen diversos tipos A, B, independientes. Es decir, aquí solo vamos a medir en la fase A sin estímulo, sin condicionamiento, sin reforzamiento, y después otra fase donde se aplica la intervención con estímulo, con condicionamiento. Pero tiene la característica que este estudio se aplica o en repetidos momentos o con diferentes personas aplicando el mismo procedimiento. Pues para tener puntos de comparación. El primero, diseño de línea base múltiple entre conductas. De lo que comentábamos, un mismo sujeto se le aplica el mismo tratamiento en diferentes momentos y después se mide cómo se relacionan. Diseño de línea base múltiple entre sujetos. Una misma conducta a varios sujetos, ¿no? Pues podemos poner como ejemplo la imagen que estamos presentando. La misma conducta donde se les está enseñando a diferentes niños a conducir el balón. Entonces, la misma, se mide primero, en este caso, a los niños, cómo conocían el balón antes de que se aplicara el tratamiento, después se les aplica el tratamiento a los tres y se mide a cada uno cómo evolucionaron, ¿no? Y se puede llegar a la conclusión que el tratamiento es funcional porque todos avanzaron, o que la hipótesis es nula porque un niño sí avanzó, el otro de plano se quedó exactamente igual y el otro daba indicios de que avanzaba, pero no era tan notorio. Después, diseños de línea base múltiples entre situaciones, un sujeto, un tratamiento y varias situaciones. Entonces, se aplica el mismo tratamiento a la misma persona, pero en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Ok, estudio de caso como método de investigación científica. Aquí vamos a ver, este estudio de caso n igual a 1 sí es científico. Varios autores mencionan que su modelo es 100% aplicable como un estudio científico. Algunos piensan que no, porque dicen que es muy limitado, tratarse de un solo sujeto, que no se puede generalizar. Pero bueno, vamos a ver que en este caso hay autores que sí hablan de que tiene un enfoque científico y es un diseño aplicado. Bueno, hay varios tipos, ¿no? Vamos a ver primero el diseño aplicado. Se refiere que está más enfocado en la resolución de problemas de la cotidianidad. Esto lo podemos ver, el diseño aplicado en la clínica, en la clínica, en la psicología clínica y en la psicología de la salud, donde todo el estudio va enfocado a resolver la situación de un paciente, de una persona. Entonces, se aplica, se hace el estudio, se hace la medición en la fase A, en la línea base, se hace la aplicación con un tratamiento, se mide, y bueno, las diferentes variantes que ya vimos, pero esto con un enfoque práctico. Esto se ve mucho en la vida cotidiana de la consulta privada. Ahora después está el diseño experimental. Estudios en los que se manipula una situación y se mide el resultado de la manipulación. Esto es estudios que son de laboratorio, donde se puede controlar todas las variables, donde es un ambiente cerrado, donde el investigador tiene la posibilidad de medir, de manipular las variables para, para poder medir si tiene los efectos que él espera. Esto es más de estudios de laboratorio.
Y después vienen los diseños cuasi experimentales. Se lleva a cabo en su contexto natural, su control es menor que en los experimentales. Muchas veces estos diseños cuasi experimentales son por dos situaciones. Primero, porque no son éticos, ¿no? Por ejemplo, la limitación para un diseño experimental trabajando con personas, pues muchas cosas, a veces por temas de ética, pues no se va a poder intervenir en la persona porque podríamos dañar su integridad física, mental. O bueno, hablando de diseños experimentales, el otro es que muchas veces el ambiente es tan grande, por ejemplo, una población entera de una ciudad, de un país, que pues sería imposible meterlo en un diseño experimental tipo laboratorio. ¿Por qué? Porque pues, no se podrían controlar todas las variables. Entonces, en este caso, se utilizan los diseños cuasi experimentales. Y entonces aplica el diseño n igual a 1. En el diseño aplicado, regularmente, como comentábamos, es lo más común. ¿Por qué? Porque a la consulta va una persona y se hace un caso, se estudia su caso de manera única, ¿no? Puede ser una pareja, pero también se les toma como una unidad, la pareja, una familia, un grupo de personas, una empresa. Después, el diseño experimental, pues sí, también puede aplicar el tipo de estudio n igual a 1, porque se estudia solo con un sujeto, con un individuo. Y los diseños cuasi experimentales, pues también se pueden llevar a cabo porque se aplica en un estudio de una persona, de un grupo, como comentábamos, en el contexto real, pero siempre con la característica tomando al grupo de personas como un conjunto, como un organismo como una unidad. Ahora, los diseños n igual a 1, los sujetos de investigación, como comentábamos, pueden ser individuos, persona, paciente, cliente, pueden ser organismos. Organismos nos referimos a un grupo de personas, a un grupo de fenómenos que se consideran como una sola, una sociedad, un grupo de estudiantes, una escuela, pero siempre viéndolo como una unidad. Y bueno, alguna entidad, ¿no? Alguna entidad gubernamental, alguna entidad política, alguna entidad social. Y con la característica de que este individuo, este organismo o esta entidad está expuesto o relacionado por las mismas condiciones ambientales. Es decir, si vamos a tomar un grupo de personas, bueno, todas las personas tienen que estar inmersas en un contexto, sujetos a las mismas condiciones que queremos analizar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de estrés en estudiantes, bueno, pues todos los sujetos del estudio tienen que formar parte del grupo, ¿no? Todos están sujetos a tener examen, a tener presión académica, o una entidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de la percepción de seguridad de una sociedad, bueno, pues todas las personas tienen que estar inmersos dentro de ese contexto social, tienen que estar inmersos en las condiciones de seguridad, de inseguridad que se den en ese momento, y bueno, así se podrá estudiar como una unidad. Consideraciones metodológicas en los diseños n igual a 1. Ok, en este tipo de estudios el objetivo es generar hipótesis y relacionar las causas que originan, relacionar las diferentes variables que forman parte del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de ansiedad y estrés, bueno, pues tiene que estar relacionado, ¿no? Que tiene que haber, o percepción de seguridad con ansiedad, bueno, pues tendremos que ver que las causas están relacionadas con el efecto que queremos medir, que realmente sí sea una situación de estrés y de inseguridad social lo que está haciendo en un ejemplo, en un estudio, por ejemplo. Ok, también se utilizan análisis con métodos estadísticos. Aquí, aunque se trate un solo individuo, se puede aplicar los métodos estadísticos. ¿Por qué? Porque se van recolectando datos numéricos a través de cada etapa y estos datos numéricos son susceptibles de analizarse a través de la estadística. Y se busca la replicación directa, la replicación sistemática, la replicación clínica. Ok, con replicación directa nos referimos a que se aplican los mismos tratamientos a nuevos individuos. Esa relación da confiabilidad y da validez interna al estudio. Después viene la replicación sistemática. Se cambian las variables de interés. Puede ser el contexto, tipo de trastorno, y se relaciona con la validez externa, porque por lo tanto hay que ser cuidadosos con las condiciones para controlar los factores como la historia y el nivel de maduración del individuo. Y después la replicación clínica. Se aplican los tratamientos a individuos que tienen problemas conductuales semejantes, está relacionado con validez externa, y por lo tanto hay que ser cuidadosos con las condiciones para controlar los factores como la historia y el nivel de maduración del individuo, ¿no? Entre otros elementos. Mm, pues, consideraciones estadísticas en los diseños n igual a 1. Bueno, como comentábamos, en los diseños n igual a 1 se puede aplicar la estadística, se pueden aplicar pruebas no paramétricas de aleatorización, la prueba F, análisis de series temporales, técnica de división de mitades y prueba de rangos n, entre otros. Las pruebas no paramétricas de aleatorización son cuando el diseño n igual a 1 cumple con los requisitos de ser un diseño experimental. Ok. Luego, validez en diseños n igual a 1. Okay. Cuando hablamos de validez, nos referimos a la relación que existe, causal que existe entre la variable del tratamiento, que es la intervención, y el resultado, la variable de respuesta. O sea, nos referimos a que debe existir una relación entre lo que nosotros estamos, o el investigador está aplicando, y que haya confiabilidad en que eso que aplica tiene una repercusión directa en el resultado, en la conducta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos lo que comentábamos, una conducta de persona que está teniendo desorden con su ropa, tenemos que estar seguros de que la intervención que nosotros estamos haciendo se ve reflejado en su conducta, ¿no? Que los reforzamientos lo están llevando a hacer lo que nosotros estamos pronosticando que va a suceder, que después del reforzamiento o de la intervención la persona va a arreglar su ropa o sus cosas, y que no sea una variable externa, ¿no? Que tal vez no nos dimos de cuenta, pero la persona lo empieza a hacer porque de pronto va a tener una visita, ¿no? Porque ya su casero o alguien le llamó la atención y ahora lo tiene que hacer. Tenemos que estar, tenemos que estar
seguros de que lo que nosotros estamos interviniendo tiene una influencia directa en el resultado. Y bueno, son varios tipos de validez. La validez de conclusión estadística. Aquí buscamos que haya una relación entre variables y que esté confirmada, ¿no? Lo que comentábamos, que la variable independiente sí esté relacionada con la variable dependiente. Debe haber una validez interna, relación entre la intervención y resultado. Y resultado. Es, es lo que decíamos. Se aplica la intervención y esta tiene que estar relacionada con el resultado. Validez de constructo. Debe haber una exactitud del instrumento de medida contra el fenómeno estudiado, ¿no? Si estamos midiendo ansiedad, pues bueno, vamos a utilizar instrumentos que vayan a medir la ansiedad y que ya sean estudios aprobados o certificados o confiables, que tengan estudios para que sea exacto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a medir ansiedad en adolescentes, bueno, pues mejor utilizamos un instrumento más exacto que esté enfocado a medir ansiedad en adolescentes y no un instrumento que sea de ansiedad general. Validez externa, la posibilidad de generalización. Ok, aunque nuestros estudios sean igual a uno, es un caso único, es para una persona, siempre debe cuidarse que este se pueda replicar a otras personas, porque al final los individuos tienen características similares a otras personas y muchas de las cosas que una persona tiene o hace, las hacen muchas otras personas también, sobre todo cuando están en el mismo contexto, regularmente podrán tener conductas similares, respuestas muy parecidas. Y validez de contenido, el instrumento de medida contra todos los aspectos de fenómeno investigado. O sea, es decir, vamos a aplicar un instrumento, tenemos que estar conscientes o estar muy seguros de que el instrumento que vamos a aplicar nos sirve para medir todos los ámbitos o las características del fenómeno o de la situación que estamos estudiando. Si es limitado, pues bueno, lo que podemos hacer es aplicar o agregar más instrumentos para que midan las condiciones que un solo instrumento tal vez no pueda medir, ¿no? En un caso tal vez más complejo, tal vez en un caso de ansiedad, podríamos utilizar una prueba de ansiedad, tal vez una prueba de depresión, tal vez una prueba de ansiedad con un enfoque diferente, que mida niveles de ansiedad o que mida otros tipos de ansiedad, para que la validez de nuestro instrumento sea confiable, que abarque todos los aspectos que nosotros queremos medir en nuestro instrumento, en nuestro proyecto, en nuestro estudio. Ahora, la selección de personas en los diseños n igual a 1. Al final, como hablábamos, al tratarse de casos únicos, por ejemplo, en la clínica, pues la selección de personas es directa, ¿no? El paciente es el que busca al investigador. En algunos casos, pues si se quiere estudiar un fenómeno en particular, se tendrá que buscar una persona que cumpla con ciertas características, ¿no? Si queremos medir ansiedad en estudiantes, tendremos que buscar una persona primero que sea estudiante y tal vez después de un test general, pues que tenga lo que reporte ansiedad. Pero lo primero es que tenga las características, ¿no? Estamos midiendo estrés en estudiantes o ansiedad en estudiantes, pues la primera característica que tiene que tener es que sea un estudiante. Y cuando es una replicación de un estudio, pues también buscaremos un sujeto que se adecue a las características del estudio anterior, ¿no? Igual, si vamos a medir otra vez estrés en estudiantes, bueno, vamos a buscar personas que sean estudiantes que estén sujetas a nivel de estrés, tal vez por exámenes, tal vez por presiones académicas o presiones de algún otro tipo. Bueno, conclusión. Los diseños de investigación n igual a 1 revisten importancia debido a que al centrarse en un individuo se pueden evaluar la eficiencia de un tratamiento en casos que más comúnmente suelen presentarse en el ejercicio profesional, principalmente, como ya lo comentábamos, en el área de la psicología clínica y de la psicología de la salud. Los profesionales que trabajan en estas áreas generalmente tienen que centrar su trabajo en el diseño de caso único. Y si esto se hace con la formación y la perspectiva de un investigador, el resultado considero que se tendría sería una cantidad importante en la generación de casos, de estudios con casos de base en el diseño de n igual a 1. De acuerdo con Casdin 2001, hay que considerar esto, los estudios de caso único tienen limitaciones, entre los que se encuentra la validez o la generalización, a partir del supuesto de que son muchas las variables que pueden afectar el estado actual de un individuo y que pues tal vez no se está considerando, ¿no? Puede ser sus aprendizajes anteriores, su nivel de maduración y bueno, también mucha de la información es anecdótica, ¿no? Tenemos que confiar en que el sujeto va a recordar lo mejor que pueda las situaciones y que no va a tener una tendencia a tal vez ocultar algo que le dé pena, o lo que le llaman una narrativa distorsionada o selectiva, ¿no? Que solo nos cuente lo que él quiere que nosotros sepamos o lo que a él no le da pena saber. Entonces, al final, tiene estos inconvenientes al tratarse de casos únicos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un solo individuo y al final no podemos contrastar con otra parte del grupo o de un grupo control. Bueno, por mi parte sería en la exposición de este tema. Dejo las referencias que se consultaron para la realización y la recolección de información para poder exponer este tema. Muchas gracias por su atención.